Muy buenas noches, estimadas y estimados auditores. Menos mal que auditores termina en es, porque si no tendría auditoros, auditoras, auditores. Auditores. Auditorías. Auditorías. No. Queridas auditorías. Buenas noches. Después de 2 semanas, aquí estamos una vez más con las crónicas del encierro, junto a Cristian Tejeda y Rodrigo Lagos. ¿Qué tal, estimados compañeros? Muy bien. ¿Cómo va Espero que estén todos muy bien, queridísimos televidentes, radioescuchas, etcétera. De todo. Sí. No, aquí estamos bien. Estoy en casa ajena, así que estoy escondido. Sí, se nota que estuviste planchando y guardaron tu medalla, la única medalla que te ganaste de niño, y yo estoy seguro que es eso. No digas que estoy en la casa de mis padres, por favor. No, nunca dije. Después me van a acusar. ¿Ah? Yo no dije nada. Por suerte no estoy en casita nomás, así que... ¿Cómo han vivido todas estas últimas 2 semanas? Creo que la hemos vivido, bueno, tú sabes, estamos cerrando el semestre, la gente está muy estresada, los estudiantes están agobiadísimos, la gente yo creo que igual está agobiada por este tema del 10%, de que ahora lo sacamos, que cómo lo sacamos y qué sé yo, y finalmente, mira, fue a ver las medallas para ver si su mamá le había guardado la que él se ganó. No, es que me acordé. ¿Viste? Eso, me gustan los recuerdos, me encantan. La memoria. La memoria. Sí, la memoria familiar. Es que es chistoso porque no me recordaba de qué era. Dice, se le otorga el primer lugar por ser el mejor profe loco de Osorno. Tercero de 2010. ¿Viste que eran tuyas? Bueno, está bien, estoy en mi pieza de juventud. Sí, qué bueno. Huele a juventud. Nervioso, yo creo que lo he pasado tenso nada más, por el ambiente nada más, y porque además a mi señora le están presionando, parece ser que en algunas semanas más la van a obligar a volver a la normalidad en sus clases. ¿Quién sabe? Hay que escribirle una carta a los poderes. Yo creo. ¿Sería sugerente? Sí, yo creo. Terrible. Ahora, la encuesta que hicieron en su colegio, el 50% de los apoderados quiere que sus hijos salgan, que vayan al colegio, ¿eh? No es menor. El deseo. Claro, seguramente hay gente que no tiene posibilidades. Muchas razones pueden haber. Claro. Como el poder circula, viejo, dicen por ahí, que el poder no solo es una cosa eminente, trascendente, sino que el poder circula por todos lados. Escribir una carta a los poderes no solamente es a los poderes fácticos, ¿no? No. Sino a otros poderes, a través de los cuerpos y las mentes. Los apoderados como poderes. Bueno, es un poder más. Un poder. ¿Cuál es tu invitación, pues, hoy, Martín? Bueno, Martín, dispare usted. Esta semana disparo yo. Voy a replicar un poco la metodología de nuestro colega Lagos y voy a compartir la pantalla para mostrarles un par de cosas. Lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla para... Quiero que escuchen. Et savez-vous ce que c'est en juste la corotte? Comme ça? Non. Je ne le sais pas. Deuxièmement, la cruauté est d'extirper par l'instant et jusqu'au sang
chien pas. C'est un animal érotique. Il a en lui un tremblement inspiré. Une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre, qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Cela faisait ce qu'on appelle un esprit. Bueno, quería hacer esa mínima introducción simplemente para compartir con ustedes una voz delirante, una voz motivadora, una voz que motivó amores, que motivó odios, que motivó desdenes, y que es una voz desconocida, ¿eh? A pesar de que además fue una voz que exploró mucho tiempo en las radios. Se me quedó activo. Ahí. Este personaje que acabamos de escuchar es Antonin Artaud. Antonin Artaud es un teórico del teatro, es un representante del surrealismo, y yo quiero compartir con ustedes un texto de él. No sé si es que voy a poder compartirlo realmente aquí en la pantalla. Parece que abrir eso. Abrir. ¿No están compartiendo, eh? ¿No estoy compartiendo? No. ¿No? No estoy compartiendo. Opiniones. A ver, ¿cómo puedo hacer esto de compartir? Compartir pantalla. Sí, pero es que por alguna razón no me permite compartir los softwares, solamente las pantallas del Chrome. Bueno, pero no pasa nada. Sí, en definitiva, lo que quería comentar con ustedes es que este personaje, Antonin Artaud, poeta, dramaturgo, ensayista, actor, loco, ¿no? Un loco que además estuvo internado en psiquiátricos en varias oportunidades durante su vida. Vivió en la Francia de cambio de siglo. Él nació a finales del siglo XIX y murió más o menos el año 40 y tanto, 48, después de la Segunda Guerra. Él estuvo internado, como dije, en varios hospitales psiquiátricos, y desde muy joven fue sometido a diversos tratamientos, entre ellos el electroshock. Pero lo importante de Antonin Artaud no tiene que ver con su historia de locura, sino que tiene que ver básicamente con su militancia en el movimiento surrealista. Fue uno de los precursores y principales representantes del movimiento surrealista, en el que militó, digamos, con una pasión delirante, ¿no? Tanto o más delirante que muchos otros de los representantes del surrealismo conocido. Y yo lo quise traer a colación esta semana a propósito de un texto que se tradujo después bajo el título de Carta a los Poderes, que es un texto que en estricto rigor perteneció a uno de los números de la revista La Revolución Surrealista, que fue una publicación que circuló hasta el año 29, desde el año 25 al año 29, fueron 12 números, y el número 3 le fue encargado como una especie de bautizo, ¿no? a Artaud, y se hizo cargo entonces de la edición de ese número, el número 3 de la revista La Revolución Surrealista, que una buena parte de esa publicación es lo que se conoció después con el nombre de Carta a los Poderes, que es una colección, yo diría, de unas 4 o 5 cartas dirigidas a distintos representantes de los poderes locales, ¿no? De los poderes vigentes en aquel entonces. Una carta al Papa, una carta a los rectores de las universidades, una carta al Dalai Lama, una carta a representantes del budismo. Entonces, el punto común, digamos, de todas estas cartas, que es una especie de vómito de rabia, de desdén, de inculpar
con argumentos brutales cada uno de los actos que estos personajes le han hecho a los seres humanos, ¿no? Entonces es una carta que me parece súper interesante porque para ser leída en cualquier momento, pero particularmente en momentos de crisis. Estas cartas fueron escritas... Carta a los directores de los asilos de locos. Ah, también a los directores de los No es hospitales. menos mencionarlo, ¿no? En Crónicas Claro, del Encierro. conocía perfectamente, ¿no? De hecho, otro texto de Artaud que se llama Van Gogh o el suicidado de la sociedad, que yo creo haberlo mencionado en algunos de los otros programas que hemos tenido, donde ya ese es un análisis ya mucho más profundo de la relación entre el así llamado enfermo mental y el médico tratante, ¿no? Entonces, es una carta, es un libro dirigido a su propio psiquiatra. En esta carta los poderes, entonces yo decía que es interesante porque es una carta que surge en momentos de crisis. Y entonces me preguntaba yo estos días en que justamente hoy, ¿no? Está Piñera haciendo su discurso frente al Congreso como cuenta pública que no tiene absolutamente nada que ver con las cuentas públicas que normalmente podría él haber imaginado. Es decir, esta cuenta pública de ahora es la que tiene que hacer justamente después del estallido social de octubre, es la que tiene que hacer en plena pandemia. Por tanto, me parecía interesante que en un momento así pudiéramos dedicarle unos minutos a la discusión sobre la carta a los poderes, sobre el tono en que Artaud le habla a los poderes, y me preguntaba yo qué tipo de discurso, de carta podría uno elaborarle a los poderes hoy, ¿no? ¿Qué tipo de poderes faltan, además, en ese repertorio que nos ofrece Van Gogh? Yo tengo la propuesta también de que pudiéramos tocar un poco aquí uno de los poderes centrales de nuestra época contemporánea, que tiene que ver con el mercado, que en el texto de Artaud, evidentemente, por las condiciones naturales de la Europa de entonces, no era tan presente en la cotidianidad de la gente como lo es hoy, y particularmente representado el mercado en una empresa que ha hecho bastante daño a nuestra aldea, a Osorno, ¿no? Me refiero a la empresa sanitaria ESAL. Esta empresa nos tuvo sin agua durante casi 3 semanas el año pasado, y hoy podemos reconocer algunas cuestiones que están ocurriendo a propósito de su propia responsabilidad, y que es la sobreexigencia de los sistemas de evacuación de agua lluvia, que de algún modo inexplicable para un sujeto, qué sé yo, que no tiene idea de ingeniería como yo, resulta que estas alcantarillas están rebosantes de caca en sectores donde vive gente, particularmente los habitantes del campamento Chauracahuín, cruzando entre Rahue y Franque. Hay un video que anda circulando, vamos a dejar el link en las observaciones, en la descripción de este programa, porque creo que ese es un poder al que habría que escribirle una carta. Yo me pregunto entonces, como va a finalizar, bueno, ¿cuál es el Artaud que va a salir de nuestra crisis? ¿En qué tono le vamos a escribir a esto? Y de qué modo esta crisis de alguna manera también se constituye en una especie de generador positivo, digamos, de creatividad, de pensamiento, de discusión. Hoy día, cuando la gente pareciera, y esto es parte tal vez un poco de mi opinión y también lo podemos discutir, un poco anestesiada con esta banal posibilidad de sacar el 10% de nuestros propios ahorros. O sea, toda la gente anda como con una sensación de cierta felicidad, pensando en que, bueno, que algo va a poder hacer con eso, quienes tienen la posibilidad de hacerlo, y sin embargo no nos damos cuenta que es un bálsamo patético
dentro de una condición ya más o menos constante de abuso tras abuso y tras abuso. Entonces, ¿a qué papa le escribiría Artaud hoy día? ¿A qué rector? ¿A qué presidente? ¿A qué empresa? Creo yo que estas cuestiones son las que podrían motivar tal vez la discusión del día de hoy, estimado contertulio. A mí se me ocurre algo interesante. Yo sé que es un poco tangencial, pero después te vas a dar cuenta que va directamente ¿no es cierto?, al grano de lo que estás hablando. Recordaba, ¿no es cierto?, cuando teníamos la carta, ¿no? ¿Para qué ha servido la carta, ¿no es cierto?, a través del tiempo, ¿no? No soy un erudito sobre para qué ha servido una carta en toda temporalidad, ¿no es cierto?, pero las cartas han servido para una u otra cosa, ¿no? En el siglo XVII, por ejemplo, las cartas eran un género literario, ¿no? Entonces, quien escribía una carta se cuidaba mucho de decir, ¿no es cierto?, lo que iba a decir, pues, ¿no? Porque precisamente como género literario se cuidaba una carta, ¿no es cierto? Se suponía que lo iban a leer más, ¿no es cierto?, más de una persona, ¿no? No era solamente el destino individual, ¿no? Entonces, estaba, ¿no es cierto?, era un género literario. Ahora, notable la producción de Goethe con su Werther, ¿no? Que es un epistolario famoso del romanticismo. Claro, y uno podría ubicarse ahora y decir, ¿para qué sirve una carta, no? ¿Para qué sirve una carta? Y uno lee, ¿no es cierto?, esas cartas de Artaud y siente esas mismas ganas, a lo mejor, o esa misma pasión de decir, ¿no es cierto?, a diferencia de otros periodos, ¿no es cierto?, de sentir que la carta, ¿no es cierto?, es para vaciar, ¿no? Quiero escribir una carta. ¿A quién le escribirías una carta? Bueno, ese imbécil, ¿no es cierto?, que tenemos de presidente, ¿no? Estoy hablando de un país, no estoy hablando de nuestro querido presidente Piñera, estoy imaginando, ¿no es cierto?, dentro de la literatura, ¿no es cierto?, Claro. un país cualquiera. Un país imaginario. Liche, se llama Liche, ¿no? Entonces, en ese país llamado Liche, al presidente imbécil, ¿no es cierto?, que tiene Chile, o sea, Liche, a ese presidente imbécil le enviaría una carta, ¿no? Le enviaría por todo, ¿no es cierto?, el malestar que siento, ¿no es cierto?, que está representada. Al presidente Arañepi. Claro, claro, en su figura. Obviamente no estamos hablando de Chile porque evidentemente nuestro presidente... Somos respetuosos de la institucionalidad. Exactamente, o sea, aparte que tenemos el mejor sistema de salud del planeta, así que no, disculpen, de la galaxia, no, entonces no hacemos referencia, ¿no es cierto?, a la institucionalidad chilena, ¿no? Pero ahí, ¿no es cierto?, no sé, ahí en alguna medida me detengo y digo, ¿a quién le enviaría una carta, no? Yo creo que en este momento enviaría miles de cartas, ¿no? Miles de cartas enviaría, ¿no? Y hay lugares, ¿no es cierto?, en donde existen ciertas misivas, ¿no es cierto? Yo he escrito ciertas cosas y ya han aparecido ciertas misivas, ¿no es cierto? Así como medias subrepticias, ¿no? Pero mandaría miles de cartas, ¿no? Miles de cartas para, en alguna medida, vaciar, ¿no es cierto?, ese sentido un poco... no sé, eso que que corroe en este momento es el estómago, ¿no? Por toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Bueno. Me sentiría un Artaud. Hoy me sentiría un Artaud. ¿Eh? Mandaría miles de cartas. Pero bueno, le doy paso a Rodrigo. Hay una especie de documental ficcionado que estaba mirando anoche, que se llama Los últimos días de Lehman Brothers. Lehman Brothers era un banco de los grandes bancos de Estados Unidos y que en la crisis, creo que se llama crisis subprime, ¿no? Una crisis que se vivió en virtud de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Y me llamó mucho la atención que aparece en escena algo que tenemos acá en Chile, pero con un matiz diferente. Y que me lo hizo recordar un videoblog, un videoblog como este mismo, donde aparecen los muchachos de Felices y Forrados. Y que relatan en ese videoblog cómo, en paralelo a la aprobación del retiro del 10%, se aprobaba la autorización
para que los fondos el 90% de los fondos de las AFP pudiesen ir al rescate de las empresas en el país. Obviamente, no estoy hablando del kiosco de Don Lucho que está allá en Rahue, ni ¿No? de la frutería de Pachi que está también ahí abajo en Rahue. No es ese el foco, ¿no? Mire, jamás me lo hubiera imaginado que ese no era. Y fíjate que me llamaba mucho la atención porque en el documental, en ese falso documental, por decirlo así, se reúne la Reserva Federal, que reúne a todos los bancos para intentar salvar a este banco. Y finalmente no lo salvan. No lo salvan. Y de algún modo creo que se aplica una especie de darwinismo social brutal, que es un poco lo que está viviendo nuestro propio país en función justamente de lo que ha significado esta crisis, ¿no? Esa carta yo se la enviaría justamente también a los políticos que hoy día festinan en esa alegría que supuestamente nos dieron de poder retirar el 10% de nuestro ahorro para poder superar la crisis. Yo creo que a mucha gente la está sirviendo, no me cabe ni la menor duda. Lo curioso es tener que recurrir a tu propio dinero, ya que el Estado no fue capaz, no tuvo la capacidad, las ganas, la intención, la voluntad de poder hacer nada por nosotros. Y finalmente creo que esa carta un poco maldeciría de la misma manera que la carta de Artaud maldice a cada uno de esos poderes por confabularse nuevamente en beneficio de ese poder más evidente, más, si quieren ustedes, más tangible, fundado en el dinero, para protegerse y para de algún modo, igual, de todas maneras, pasar desapercibido. La sensación que me dio fue la coartada del 10% para poder usar el 90%. Claro, Eso. claro. Sí, hoy día vi un meme a propósito de que cuando empiezan las movilizaciones para que saquemos el 90. Sí. Abandonad las cavernas del ser. Venid. El espíritu alienta fuera del espíritu. Ya es hora de dejar vuestras viviendas. Ceded al omnipensamiento. Lo maravilloso está en la raíz del espíritu. Nosotros estamos dentro del espíritu, en el interior de la cabeza. Ideas, lógica, orden, verdad, con V mayúscula y razón. Todo lo ofrecemos a la nada de la muerte. Cuidado con vuestras lógicas, señores. Cuidado con vuestras lógicas. No imagináis hasta dónde puede llevarnos nuestro odio a la lógica. Esa es las primeras 3 líneas, ¿no? Las primeras 3 líneas del primer texto que se llama A la mesa. Pero ahí déjame hacer una provocación simplemente. Dale. No Porque no lo dejes. A la altura de Arturo, por favor. Porque No a la altura de la botella. me da un poco de risa, debo reconocerlo. Voy a ser un tipo que falta el respeto, discúlpeme, voy a hacer lo que Artaud hacía. Porque de algún modo el ensayo, que es el género que utiliza este artista, este insigne artista, lo hace en el uso estricto de la gramática lógica que permite que nosotros la entendamos. Evidentemente, cuando la lógica se abusa de ella para creer que se puede desentrañar cada movimiento de cada partícula del universo, obviamente es un error, pero cuidado también de creer que Artaud no usa una lógica. Cuidado, porque la Claro, está utilizando. es evidente lo que planteas, porque el género que él utilizó para la redacción de este trabajo es un género epistolar, y como género epistolar y como un intelectual sensible de la época,
su principal preocupación era que este documento fuera entendido por el destinatario de ese texto. Hay un movimiento que le dio origen al surrealismo en Francia, que es de finales del siglo XIX y que se llamó el dadaísmo, que justamente bajo su nombre, el concepto dadaísmo no tiene que ver con el dios Dada, digamos, como algunos piensan, sino que tiene que ver con el balbuceo de las guaguas, ¿no? O sea, trabajar un poco con el da. Y luego el surrealismo desarrolla una serie de estrategias creativas que en función justamente del imperio del inconsciente, un poco de cuestionar la razón consciente para poder dejar fluir aquellos sentimientos más profundos. A mí, bueno, hay una que disculpa, pero hay una que me gusta más que aquella frase que has citado. Esta la encuentro perfecta, ¿no? Genial, dice. La profesión, porque esta es la carta a los directores de asilos de los locos, ¿no? Claro. Y dice, la profesión que ustedes ejercen está juzgada de antemano. No pensamos discutir aquí el valor de esa ciencia ni la dudosa realidad de las enfermedades mentales. Pero por cada 100 pretendidas patogenias, porque eso es ironía completa, pero por cada 100 pretendidas patogenias, ¿dónde se desencadena la confusión de la materia y del espíritu? Por cada 100 clasificaciones, donde las más vagas son también las únicas utilizables. ¿Cuántas nobles tentativas se han hecho para acercarse al mundo cerebral en el que viven todos aquellos que ustedes han encerrado? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, consideran que el sueño del demente precoz o las imágenes que lo acosan son algo más que una ensalada de palabras? Es muy bella esa... Bueno, pero también ahí hay un elemento bien interesante, fíjate, y que tiene que ver con cierto espíritu propio del quehacer científico, ¿no? O sea, la psiquiatría que vivió harto fue, como bien relata Martín, de las brutales, ¿no? O sea, yo creo que no alcanzó a que lo trepanaran quizás por qué fortuna, ¿no? Que era una práctica también utilizada en algún momento, ¿no? Y que todos hemos visto a lo mejor relatado en películas como La Isla Siniestra, ¿no? Que es una película de, creo que es Scorsese, si no me equivoco. Y es interesante también cómo hasta hace años atrás la homosexualidad era una enfermedad y otras tantas, ¿no? Y otras tantas en ese manual macabro que definía justamente lo que era la normalidad, ¿no? Eso es bien interesante de analizar, porque... Pero no será también un poco el hecho de que la ciencia delira. Pero es que la ciencia... Lo que está diciendo es hay un discurso científico que se proponen, ¿no es cierto?, inventar una y otra vez, ¿no es cierto?, distintas cosas que les llama patología, ¿no? Y delira con eso, delira inventando cosas, ¿no? Así como la sociedad delira, ¿me entendís o no? En este momento, en la cuenta presidencial se delira, así como se delira, ¿no es cierto?, cuando se dice, pero si en Chile, ¿no es cierto?, la clase media, y no es delirante eso de hablar sobre la clase media, no es delirante. Sí, pero lo colocaría en dos planos diferentes. Pero decía el otro día el tipo de Fundación Sol, le decía en sus caras a unos cuantos políticos y les decía, ¿no es cierto?, a propósito de su delirio, ustedes no me hablen de clase media cuando están dirigiéndose a este tipo de personas, si estas personas, ¿no es cierto?, son personas vulnerables, tú le quitas esto y chao, ¿no? Entonces, así como... ahora, yo creo que se va en el... ¿no es cierto?, en el discurso científico al inventar cosas que... Pero es que son planos diferentes, pues, Cristian. Evidentemente que son planos diferentes. Obviamente, quien quiera pretender aplicarle la episteme a la sociedad, weón, y transformarla en categorías a la clase media, por ejemplo, se va a dar con el portazo de que eso no existe, po. Si es cosa, lo hemos discutido nosotros tres aquí. Nosotros tres somos gente privilegiada. Tenemos hoy día trabajo, tenemos sueldo, pero basta con que nos despidan y se acabó el privilegio. Sí, pero cuando hablamos de otro tipo de actividades científicas, evidentemente quien pretenda que la ciencia le diga que lo que la ciencia ha definido es así para siempre, también es un ingenuo,
porque finalmente pretender que el conocimiento científico avanza con pie firme y seguro también es un cándido. Y eso creo que también es una caricatura del trabajo científico que nos hace más mal que bien. Lo O sea, importante es ser crítico. ¿tú crees que realmente cuando tú te vas a conversar, ¿no es cierto?, con académicos de otras universidades, con ¿En un qué? ¿De qué? ¿Con no, sociólogos? con lo que has No. conversado, La simplemente, sociología no es ciencia. con lo que has conversado, ¿no? ¿Cachai? ¿No creen que sus verdades, weón, son las más últimas, ¿no es cierto?, del universo universal? O Es sea, como cuando, que es crean que cuando son verdades absolutas, no creo. no, de hecho, ¿no es cierto? Si haces el análisis, ¿no es cierto? Haces el análisis racional, o seguramente los tipos se van a poner cándidos y van a decir en ese momento, no, si en realidad, bueno, tú sabes, ¿no es cierto?, que la ciencia es, que, ¿no es cierto?, tiene un piso, pero ese piso se puede remover, pero estoy hablando en el momento en que declaras, ¿no? Que es muy distinto, es muy distinto. Sí, En el momento de la aclaración, en el yo momento creo que ¿no deliran acaso? ¿No deliran diciendo, mira, este tiene esto y este tiene este otro? Un estudiante. Pero es que esa es la dimensión sociológica de la práctica científica donde enfermos de su cabeza van a haber siempre. O sea, totalitaristas hay hasta en literatura, ¿cachai? yo O no sea, creo, fíjate que no creo, yo no creo que el foco haya que ponerlo en una especie de filosofía de la ciencia, la no. construcción del texto de Artaud. El texto de Artaud es un texto genuinamente político. O sea, lo que hay detrás, lo que hay detrás de este texto, no hay un cuestionamiento a si las ciencias construye o no construye verdad, o sea, aunque sea una verdad No, ¿verdad? Sí, sí. A eso precisamente es a lo que voy. lo que hay detrás de esto, hay un cuestionamiento político, y el cuestionamiento político es genuino en la medida en que efectivamente se va construyendo a partir de los padeceres, ¿no? Es decir, este hombre lo que está haciendo acá es colocar sobre la mesa Así es. aquellas figuras de la historia que han sufrido, que han padecido, digamos, la gestión del poder de cada uno de estos personajes que lo ostentan. El Papa, los rectores. Y es muy interesante porque fíjate que a propósito del comentario inicial sobre los poderes, ¿no? de la distribución de poderes, ya como en una mirada más Foucaultiana, es como bien interesante porque en el momento en que Artaud escribe esto, era un joven frisando los 30 años, ¿no? No era un famoso teórico del teatro, no era un tipo al que se le citaba o al que se la estudiaba. Era un tipo común y corriente que le escribe a poderosos. Y resulta que la historia ha hecho que, por ejemplo, olvidemos qué papa gobernaba, o sea, a qué papa le escribe, a qué rectores le escribe, es decir, aquellos que constituían el poder en el sentido clásico del concepto, resulta que se tornaron bastante menos poderosos que quien esgrimió, digamos, los argumentos críticos en su contra, ¿no? Y ese ejercicio dialéctico, digamos, de cómo en la construcción epistolar y en la construcción de la historia que el mismo Artaud desarrolla, digamos, a partir de todo su legado, va transformando al loco en el poderoso. Resulta que finalmente el que se torna poderoso para la historia del pensamiento occidental no es el papa aquel, no es el rector aquel, no es el director de un psiquiátrico X, ni siquiera es el Dalai Lama de la época. Es el loco Artaud, que balbucea de manera casi virulenta una carta, como dije, delirante. Pero por eso yo insisto en eso. Es en delira. Si eso de persona, ¿me entendís? Ahora puede estar ahí, ¿no es cierto? Y decir en el juicio de la historia, mira, aquí estoy yo, ¿me entendí? Entonces, claro. ¿Quién deliraba, weón? ¿Quién deliraba, me entiendes o no? De ahí que no esté de acuerdo con lo que hace Rodrigo, ¿me entiendes o no? En transformar esto, no, que está la ciencia. No, se trata de eso. Se trata de que delira. Socialmente se delira, ¿me entendís o no? Se delira cuando se quiere encontrar verdades, porque la gente, ¿me entiendes o no? Dice, no, esta es la verdad, pero ya,
si nos podemos cándidos y buenas personas, ¿no es cierto? Bueno, sí, nosotros somos racionales y por tanto tenemos que decir, ¿no es cierto?, que en realidad la ciencia tiene un piso de ese O sea, tipo de ¿cómo vas a decir esa? No pero digas lo esa interesante- ridiculez. No, pero no la estoy diciendo, ¿me entendí o no? Como un ataque, aunque sea un ataque. No, pero Lo estoy diciendo, ¿me pero es entendí que o no? eso de banalizar, o sea, Porque eso, nos colocamos pero banales cuando somos sí, po, críticos, me no, parece no, pero, ofensivo para la inteligencia de cualquier ser humano que escucha pero no, este pero blog. no te sientas atacado por eso. No, 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 Lo que te no. estoy diciendo Me llama la Los voy a mutear, atención, los es voy a quién mutear. delira, me weón. llama la atención ¿Quién justamente delira? el que lo digas de esa manera, weón, porque finalmente No, creo que la crítica finalmente es la advertencia que de algún modo también está en el delirio de Artopo, weón. Porque es una crítica brutal porque excede justamente las certezas ingenuas que tiene un papa, que tiene un rector, que tiene cualquiera de esos poderes, pues, weón. Porque finalmente un poco se embriagaron. Pero ¿no crees que está siendo bondadoso a No, la hora de no, poder vestir la gestión del poder de estos personajes de un halo de ingenuidad? Yo no no, veo no, 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 ingenuidad, no, no. yo no veo ingenuidad en la gestión de la No. pandemia. Yo no veo ingenuidad en la gestión. Bueno, pero no puedes ver solo el No hay mal. ingenuidad. No puedes ver solo el mal, porque el mal, para que sea eficiente en la lógica que probablemente quieras plantear, tendría que ser igualmente racional como el de los nazis con los campos de concentración, po. ¿Es ese el mal que estás viendo tú? Es ¿Es que no ese el entiendo mal? la lógica que ¿Es quieres ese el proponer. mal? Yo Es que que no hablaba, entiendo la lógica, estás como desviando la discusión hacia un No, tema. no, no, no. yo igual Ustedes creo, ¿por tocaron qué el la tema. palabra mala, sí? ¿Por qué la ¿Ah? palabra mal? ¿Por qué le tocó, po? Por eso te decía, se habla aquí de, cuando Martín habló sobre la gestión, ¿me entiendes o no? Y yo como cuando te hablo del delirio no estoy jugando a decir que es bueno, que es malo, ¿no? Sino a pensar quién delira, quién realmente está delirando, ¿me entiendes o no? Y por qué no pensar, ¿me entendís o no? Porque tú pones el plano, ¿me entiendes o no? Estamos ante dos planos, y yo te digo, no, pues, no estamos ante dos planos, porque si estamos ante dos planos, estamos en una discusión distinta. Yo creo que la discusión de Artaud acá, cuando hace cartas ¿no es cierto?, carta al Papa, cuando hace carta al director, ¿me entendís o no? Y luego Martín hace, ¿no es cierto?, ese argumento a propósito, ¿no es cierto?, de quién está ahora en este momento, ¿no es cierto?, en la historia. ¿A quién lo encuentras representado? ¿A ese Papa? ¿Me entiendes, no? Entonces yo creo que es súper válida la pregunta. ¿Quién delira? En realidad, ¿me entendís o no? Distintamente yo sacaría, ¿me entiendes o no? No me interesa esa distinción, ¿me entiendes o no? En esta discusión, por lo menos, entre si esto es ciencia, no es ciencia, si estás más cándido o no es tan cándido, porque la pregunta interesante es ¿quién delira, po? ¿Quién está delirando? Deliran los pobres, ¿me entendís o no? Que están en el Chauracahuín, ¿me entendís o no? Comiéndose la mierda, weón. O deliran, weón, esos políticos que tenemos ahí, weón, ahora hablando, ¿me entiendes o no? Sobre Y en la lo cuenta contrario pública. es, a ver, pero tú lo acabas de dualizar. Déjame decir una cosa. Yo estaba mirando la cuenta pública, weón, y estaba ahí hablando el presidente, y era delirante. Sí, ¿Sabes por qué era delirante? así es. Porque Sí, no, absolutamente. 20 weones aplaudiendo, así. Qué cosa más delirante, weón. Delirante, Es weón. increíble, es ¿Sí? increíble. Yo la estaba escuchando por la Yo radio igual la estaba viendo. y me la imaginaba cada vez que, o sea, Era un gag, el un gag discurso de humor. Sí, seguimos sí, triunfando, ¿no? es delirante. Seguimos triunfando. A La eso gente me se está refiero. muriendo, weón. La gente se está muriendo y seguimos triunfando. Sigue siendo un país, weón, Estamos fantástico. triunfando, weón. O sea, si ahí no hay delirio, si no se merecen una carta, yo de verdad, a mí me encantaría tener la capacidad de poder observar con todo el despliegue tecnológico de hoy, con todas las redes sociales, paso muchas horas también tratando de buscar al Artaud de hoy. ¿Quién es el Artaud de hoy? ¿Quién está hoy en la función de Artaud? Pareciera que no hay un liderazgo y es súper interesante porque habla justamente Es que Artaud no era líder, po. Artaud tampoco lo era. artoizar el momento, ¿no? La posibilidad de artoizar el momento se está diluyendo en
en el pueblo, ¿no? O sea, es el pueblo con sus herramientas patéticas, mínimas, ¿no? De tirar láser, de proyectar una imagen en un edificio, de hacer un video, weón, denunciando la caca que está llenando a las poblaciones. O sea, a mí me parece que el harto diluido nos genera... Eso me genera un poco más de esperanza. Que si hubiera un harto, ¿no? Un harto enarbolando una bandera, weón, contra el tema. Y al que todos le creamos. No, a mí me parece que es mucho más fértil la posibilidad de que todos somos hartos. Solo ¿no? una pregunta, Como, para que me aclaren algo. ¿Ustedes cuando hablan del delirio lo contraponen a qué? ¿O no lo contraponen a nada? ¿Y por qué necesitas contraponerlo? No, porque lo que pasa es que cuando utilizan el concepto delirio, de algún modo hay a un valor que se les escapa, pues, estimados. Sí, no se escapa. No se escapa. El delirio tiene una condición positiva y el delirio también tiene una condición negativa. Ah, ya. El texto de Artaud es un texto delirante, ¿no? También no sé si es tan delirante, ¿eh? Es completamente delirante para es brutal, pero no sé si es delirante en el sentido de lo que está planteando Piñera en este momento en el Congreso. No lo colocaría en el mismo nivel. También es delirante, pero es un delirio distinto, porque hay un delirio de mesiánico y hay un delirio de defensa. El texto de Artaud es casi como un disparo en defensa propia. El delirio de Piñera es un disparo a mansalva. Y hay una diferencia moral, diría yo, política, radical en esa. Esa me gustó. Ahí me gustaste. Qué bueno, porque ya estamos en la hora. Sí, vamos cerrando. ¿Qué cierre, Cristian? ¿Yo cierro? Bueno, quisiera delirar un poco pensando, ¿no es cierto?, en que el día de mañana, ¿no es cierto?, cuando la pandemia pase y el país por primera vez... El día de mañana. Tercera, ¿no es cierto?, el día de mañana, claro, se queme absolutamente, casi como en la película El Joker, cuando todo esto se queme, weón, encontremos, weón, a más personas delirantes en un sentido quizá positivo y no esa asquerosidad que aparece en las pantallas de televisión donde se muestra un país feliz y gente que dice, oh, pero si es verdad, si este país es muy feliz, weón, la gente tiene una casita en la playa y 2 departamentos, po, weón. Cosa que es delirante, ¿no? Ojalá encontremos otro país, weón. Deliro con aquello. Bueno. Colegas, delirantemente, les dejo... ¡Qué delirante programa! Espero que disfruten la carta. La carta la vamos a dejar también linkeada en la descripción. Y el video. Y nada. El link del video. El de la voz. Sí. Sí, claro. Sí, ahí va a estar. Eso. Listo. Que lo disfruten. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao.